Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de un juego de caballeros. Seguramente, si a ti te gusta el fútbol, es una de las películas o de las series que más te ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque habla de los primeros futbolistas profesionales en la Gran Bretaña. Y si bien esta situación no es nueva, la idea de la historia de Fergus, Suter y Jimmy Love, pioneros del fútbol británico, ellos que son contratados por un club amateur como todos los clubes de aquel entonces. Nuestro colaborador, el ingeniero Jesús Lago, nos envía un artículo sobre cómo se va formando este equipo. Y como sabes, la mayoría en ese entonces eran empleados de alguna empresa que auspiciaba esta situación. Por ego, por moda, por lo que sea, los trabajadores de esa fábrica de algodón, el Darwin. Cabe mencionar que estaba prohibido el profesionalismo dentro del fútbol. En este deporte solo existía una posición establecida en ese momento, la del guardameta, portero, goalkeeper. Y en base a las visionarias formas de jugar, estos jugadores y su equipo, el Darwin, comienzan a destacar dentro del fútbol de la FA, hasta causar preocupación en la clase alta inglesa de aquel entonces, a quienes se les considera los inventores del fútbol y de las reglas modernas de ese deporte que en poco tiempo se convertiría en uno de los deportes más practicados en el mundo y que maneja miles de millones de dólares, libras y en general de mucho dinero. La clase alta inglesa estaba integrada por jugadores que eran los dueños de esas fábricas y los hijos de estos lideraban a los equipos. Por ejemplo, el All Etonians, en la que participaban entre otros Arthur Kinnar, otro importante personaje del nacimiento del fútbol inglés. Muchos se oponen a que un simple equipo formado por los trabajadores se convierta en el campeón del fútbol del que se considera dueños también. Esto da pauta a un enfrentamiento entre clases, la clase alta y la clase baja. El juego de caballeros es una serie transmitida por Netflix, recomendada si deseas saber un poco más de los orígenes de este hermoso deporte. Pero como en todo deporte, existen mitos y realidades del juego de caballeros, la serie que refleja o intenta reflejar los secretos del nacimiento del fútbol profesional. Para algunos, 1800 no es la fecha exacta, solo es una estimación de acuerdo a los datos que llegan a ocurrir. Fergus Suter es el primer futbolista que recibió un pago en la historia y de Arthur Kinnaird, una de las estrellas del nacimiento de esta disciplina. ¿Qué tanto entonces fue verdad y qué tanto fue mentira? Tendríamos que ponernos a investigar muchísimo. Pero The English Game, como realmente se llama, se estrenó en los últimos días de ese momento y Netflix lleva con 6 capítulos a entender cómo ambos personajes sí existieron y tuvieron un rol preponderante en la expansión del deporte. Mira, Football Association o la FA idearon las normativas que le dieron un marco al fútbol. Suter y Love, los primeros profesionales. Y sí, existen equipos, por ejemplo, que dan cuenta de esto. El Queen's Park Rangers, los Blackwood Rovers, y seguramente tú te quedas preguntando, 1878, la FA Cup, la competencia más antigua del mundo en la actualidad, como bien se mostró en la serie, se revolucionó el estilo de juego y por primera vez un representativo de ese norte obrero llegó hasta los cuartos de final del torneo exclusivo para la clase alta o gentlemans decían en ese entonces. Allí hay otra situación, el famosísimo empate 5-5 con los All Etonians. Tal cual se ve, hay goles de Suter. La historia indica que el equipo de Londres
se opuso a jugar un tiempo extra para saber quién iba a ser el ganador. Finalmente, el equipo de Arthur Kinnaird se impusieron luego de dos replays y se consagraron campeones del torneo por primera vez en la historia durante la edición 1878-1879. ¿Qué otra cosa puedes notar en la serie? Y que hoy hablaríamos muchísimo de la indumentaria. Bueno, puedes ver botas poco especializadas, pantalones que son, digamos, tres cuartos, no son los shorts que hoy conocemos. Jugaban con tirantes, algunos jugaban incluso con boina y corbata. Una de las licencias que se forma o que se toma la serie pasa por la unificación dentro del guión del Blackburn Rovers, hoy en la segunda división del fútbol inglés, y del Blackburn Olympic. Solo existió poco más de 10 años. En la serie se menciona que los Blackburn y se entrecruzan las historias de estos dos equipos. Ambos, tanto Jimmy Love como Sutter, emigraron al Rovers en 1880 en un movimiento que generó una gran polémica. Y ya desde entonces había polémicas sobre los fichajes y sobre quién existían o no. De hecho, en varios deportes es muy curioso notar que las personas que en teoría representan al equipo pueden no pertenecer del todo al equipo, pues existen préstamos de jugadores. Y en algunos deportes universitarios, lo más curioso del asunto, o incluso lo más alarmante, es que los jugadores que participan representando a una institución no pertenezcan oficialmente a la institución. Esto es para el debate, pero ya desde 1880. Mira, hay un mito, el mito de Suter. Guió a un equipo obrero por primera vez hasta la final de la FA Cup en el 82, pero fueron superados por los Oletonians. Finalmente alzó el trofeo en el 84, 85 y la temporada 86, siempre con el Rovers. Para comienzos de 1900, reconoció en una entrevista en un medio de Lancashire que recibía alrededor de 10 libras a cambio de jugar al fútbol cuando un salario de un obrero en la época eran 2 libras. Imagínense, era el famoso ascenso social que muchas personas quisieran tener. Ganaba muchísimo más por el mundo del entretenimiento y hoy podemos seguramente verlo. ¿Cuántos niños y en cuántas escuelas se busca que el fútbol sea aquello que no solo sea el entretenimiento de las masas, sino la esperanza de una mejor vida, de ganar más y también de ser reconocido, de visualizar ciertas problemáticas en la sociedad? Imagínense, el tesorero de la Asociación de Fútbol de la FA luego se erigió como presidente durante 33 años y fue hasta 1923. Su muerte fue algo que posiblemente pudo haber sido una noticia muy grande en ese momento. Se encontró pocos meses antes de la inauguración del mítico estadio de Wembley, una obra que él impulsó durante su mandato y que fue demolido en el 2002 para actualizarlo. Acorde a los manejos del nacimiento del fútbol, Lord Kinnaird pasó por todas las posiciones y hasta tuvo que atajar en la final del 87, 1877. ¿Tú sabes que The English Game se planteó una rivalidad amistosa con Suter, solo que en verdad solo se enfrentaron en una final, la del 82, pero te da ese entendido de que se enfrentaron durante una época y eran dos generaciones y era el pobre y el rico en relación a la convivencia entre la ficción y la realidad. Los sorteos de la FA Cup, tradición que trascendió hasta la época. También hay un acierto en la caracterización del presidente de la FA, Francis Martin.
Algo muy similar ocurrió o se ofreció en la serie con Alfred Littleton, el mejor amigo de Kinnard en la serie y que tuvo una carrera real tanto en los Etonians como en Cambridge. Si bien muchas de estas series intentan dejar a la imaginación algunas cosas, intentan utilizarlo los datos lo más cercano posible, lo cierto es que existen algunas dudas sobre la veracidad. Incluso si tú practicas fútbol o has llegado a conocerlo, te darás cuenta que en las ligas amateurs estos funcionamientos no ocurren porque son una especie de organizaciones que dependen en gran medida de la permanencia del empleado o de la permanencia de la persona en una región en particular, que hay especie de dueños o de socios mayoritarios, colaboradores o patrocinadores que como siempre determinan lo mejor para sus intereses, cosa que por supuesto no se deja muy claro en el caso de la clase obrera de la película Un juego de caballeros. Por eso algunos hablan de que es un bonito entretenimiento ver e imaginarte una parte de la historia del fútbol inglés que pudo haber sido pionero de otros equipos. De hecho, los equipos en donde participan compañías inglesas posiblemente sean los primeros en nacer como tal, como equipos profesionales. Y hablarás de la participación de compañías británicas en África, en Asia, en América Latina, lugares donde eran colonias, también se jugaba por parte de los empleados o incluso de la Marina y del Ejército británico. Si bien un juego de caballeros te da la traducción mal, porque de English Game o el juego inglés, por eso para muchos está esa diferenciación entre el fútbol y el soccer. El soccer, el nombre que los estadounidenses le llaman a este deporte porque pie balón ya existía. Incluso se diferencia con el rugby. Entonces, los americanos le suelen llamar soccer a este deporte y los que siguen las reglas que inventaron los británicos le suelen llamar fútbol. Bueno, en portugués, fútbol, y nos iríamos en varios idiomas. Historias que te hacen reflexionar, que te hacen incluso investigar más sobre el origen del deporte. Existe el Museo de la FIFA y existe el museo, por ejemplo, uno de los más prestigiados en la ciudad de Pachuca Hidalgo en México, el Museo del Fútbol y el Salón de la Fama, reconocido por la FIFA como uno que alberga las historias y las reliquias como los primeros balones, banderas, jerseys y otras situaciones. ¿El fútbol inglés? Sí, es parte del origen del fútbol, pero no es el origen del deporte como tal, porque ya se jugaban deportes con balones en otras regiones del mundo, pero eso será parte de otra historia. Losaficionados.com.mx, dentro y fuera del juego, con salud, deporte y entretenimiento. Suscríbete a nuestras redes sociales y a nuestro incluso nuevo canal donde abrimos el debate. Hay foros de discusión para que des tu opinión sobre ciertos temas. Pronto irás viendo noticias que habrán puesto algunos otros aficionados como tú. Te enviamos un saludo, nos escuchamos, vemos y leemos el día de mañana.